Todos pasamos por lo mismo. Todas. Bueno, vamos a seguir entonces leyendo Gálatas. Estamos en Gálatas 5. Habíamos leído la semana pasada el versículo 1 del capítulo 5. Y habíamos hablado acerca de cuál era esa libertad en la que Pablo nos dice que tenemos que estar firmes. Vamos a leer otra vez el pasaje y vamos a continuar luego. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De cierto, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, porque en ti, solo en ti, confiamos, Señor, y esperamos en ti. Obra con poder te pedimos y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos visto entonces la semana pasada cuál era esa libertad a la que Cristo nos había llamado, que no era cualquier libertad, sino que era una libertad basada en la verdad, habíamos dicho, una libertad que es en el Espíritu, basada en la palabra de Dios. Bueno, en esa libertad Pablo quiere que estemos firmes, que permanezcamos con firmeza allí a donde Él nos llamó. Situación que no estaba sucediendo, como decíamos, en Galacia, entre los hermanos, sino que habían venido unos cuantos falsos maestros a predicar otras doctrinas, especialmente la doctrina que se conoce como judaizante, que les decía que tenían que, antes de ser cristianos, ser judíos, circuncidarse, cumplir toda la ley de Moisés, guardar el pacto de Moisés, y de esa manera poder luego sí ser cristianos. ¿Para qué? Primero para seguir siendo considerado una secta judía y no ser perseguidos o no tener problemas con el imperio, y segundo porque ellos lo consideraban de esa manera y creían que les enseñaban que así debía ser, sin el conocimiento de la fe que Pablo tenía o que Pablo les había enseñado. Habíamos dicho también que era una muy atractiva enseñanza, de manera que ellos podrían decir, bueno, esto es verdadero, era interesante poder escucharlo y considerar esa doctrina. Como hoy también decíamos, es muy interesante poder escuchar ciertas doctrinas que se nos presentan, especialmente entre las cuales también está la doctrina judaizante. No es una doctrina que se quedó en ese momento, en estos tiempos ha variado mucho, pero está la doctrina judaizante y, digamos, potenciada y amplificada en una muy mala versión, en una peor versión que aquella, porque ya no se trata del judaísmo mosaico, sino que se trata del judaísmo talmúdico, que es posterior y que es bastante más agresivo en contra del cristianismo. Así que bueno, en aquellos tiempos y en este tiempo conviene oír los mensajes de Pablo y decir, sí, tenemos que estar libres en esta libertad, que proviene de la verdad, que proviene de la palabra, que proviene del Espíritu Santo, y no buscar otros tipos de libertades, como habíamos visto, ¿no? Ese tipo de libertades como aquellas que nos dicen, bueno, vos sos libre en Cristo, así que podés hacer de tu cuerpo lo que quieras, que tampoco es nada nuevo. Ya en su tiempo algunos decían que como Cristo nos había salvado, entonces nuestro cuerpo era materia y el espíritu era espíritu, entonces lo que hagamos con la materia no tiene mucha importancia, y sí lo que hagamos con el espíritu. Ya la filosofía griega, el platonismo, se había metido dentro de la iglesia y empezaron a tener ese tipo de cosas, que hoy también son bastante vigentes.
De manera que podemos ver cómo esta carta que se le manda a los Gálatas, que uno pudiera decir, pero bueno, es algo específico para ellos, porque acá no ha venido nadie de Jerusalén a decirnos cómo teníamos que ser judíos para poder ser cristianos. Bueno, sin embargo, los principios fundamentales de ello, de esta prédica de Pablo, de este llamado, de esta exhortación de Pablo, son válidos para nosotros también en estos tiempos. Y él los exhorta entonces a estar firmes en la libertad. Y luego les dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si os circuncidáis. Ellos tenían en ese tiempo una fuerte tendencia hacia la circuncisión, que no era algo salido de la nada. Eso realmente es necesario conocer también la historia de los patriarcas y conocer la historia de Israel, porque esta cuestión de la circuncisión no era una cuestión que salía así de la nada, sino que era parte del pacto que Dios había hecho con Abraham, el pacto que Dios había hecho con Abraham. En Génesis 17, todo el título que le han puesto al capítulo 17 de Génesis es la circuncisión, señal del pacto. Dios había hecho un pacto con Abraham. Había hecho un pacto de que iban a ser benditas en él todas las naciones, de que aquellos que estuvieran con él iban a ser bendecidos, pero no los otros no. Y luego de ese pacto, que fue hecho no en circuncisión de Abraham, sino en la incircuncisión de Abraham, luego lo dice Pablo, dice la circuncisión, señal del pacto. Dice en el versículo 10: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis también pues toda la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado el nacido y el comprado con tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Uno puede entonces ver cómo efectivamente la señal del pacto entre Dios y Abraham, nuestro padre, fue en su momento, para el pacto que iba a venir, la circuncisión. Y se la mandó a Abraham y a toda su descendencia, según la carne. Y no solamente a ellos, sino que dice todo extranjero que more en tu casa también tiene que ser circuncidado. Y todo aquel que no fuere circuncidado será desarraigado del pueblo, será cortada del pueblo. Esa persona será cortada del pueblo. Entonces, claro, uno puede comprender por qué el judío de ese entonces estaba tan preocupado porque la circuncisión fuera hecho. Y para que el pueblo dice: si querés ser creyente, si querés estar en el pueblo de Dios, tenés que estar circuncidado. También nos da la pauta de que ellos saben que hijos de Abraham no necesariamente son los hijos que nacen según la carne, sino aquellos que también son por la fe, lo cual también podríamos indagar de por qué, sabiendo ellos eso, están tan en contra de aquellos que no son hijos según la carne. Pero bueno, ellos hablan en este caso de la circuncisión. Y a tal punto llegaba esta necesidad de la circuncisión en ese pacto, que cuando Moisés parte con su esposa desde donde estaba para ir a la tierra de Egipto, para salvar al pueblo de Israel, en Éxodo 4,
24, Éxodo 4, 24, dice, y aconteció en el camino que en una posada, o sea, iban en camino, Moisés y Séfora, su esposa, iban en camino hacia Egipto para salvar al pueblo, y dice, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. O sea, ¿por qué? Si lo acaba de mandar a salvar a todo Israel, ¿por qué lo querés matar? Uno podría decir que es una incoherencia. Dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés. O sea, ven cómo Moisés, si bien era del pueblo de Israel, había nacido dentro de Israel y él había elegido, como dice luego la palabra, ser el vituperio de Israel en vez de la gloria de Egipto, y cuando se casó con Séfora y tuvo hijos, y él mismo no los circuncidó. Él mismo no hizo lo que el pacto con Abraham decía que había que hacer, lo que el pacto con Jacob decía que había que hacer. Entonces cuando va en camino a liberar a Israel, que Dios lo llama a liberar a Israel, le dice, él va pero sin haber cumplido primero con las estipulaciones del pacto, sin estar delante de Dios limpio para cumplir esas estipulaciones. Y Dios se cruza en su camino para matarlo, para cortarlo del pueblo. ¿Por qué? Porque él no había circuncidado a su hijo al 8º día de haber nacido. Entonces, Séfora, cuando no la esposa, se avivó, dijo, acá hay un problemita, y lo circuncidó al nene, y, pobre nene, a mí no lo diría, pobrecito, pero bueno, y tiró el prepucio para que Dios dejara ir, en ese caso, a Moisés. Entonces vemos cómo también ellos en su propia historia, Israel en su propia historia, muestra cómo la falta de circuncisión era una señal de ser cortado del pueblo. Entonces, en estos relatos uno puede ver el por qué ellos estaban tan interesados en que se respete el pacto, y en ese pacto que se respete la circuncisión. Lo que pasa es que, claro, llega Jesús, y ¿por qué cambian las cosas con Jesús? ¿Por qué cambia esto con Jesús? ¿Por qué, si durante miles de años hemos circuncidado a nuestros hijos y a nuestros hijos, por qué, si ahora sos cristiano, aunque sean extranjeros y no sean judíos de nacimiento, por qué ahora no hay que circuncidarlos? Y eso lo responde el libro de los Hebreos, porque dice que ya aquel pacto que se había hecho y que Moisés tenía que cumplir, Hebreos 7, 22, acá. Acá. Dice, por tanto Jesús, dice, fue hecho fiador de un mejor pacto. Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Y en el 21 dice, juró el Señor y no se arrepentirá, hablando de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El pacto fue, como ya lo habíamos dicho anteriormente, el pacto fue cambiado. El pacto con Moisés, el pacto, si bien la promesa a Abraham sigue vigente, ese pacto que había hecho
en el cual la circuncisión era la señal del pacto, había sido cambiado. Y Jesús, dice el libro de Hebreos, fue hecho fiador de un mejor pacto. Por eso es que nosotros, como cristianos, no estamos sujetos a las estipulaciones del pacto mosaico, ni a las estipulaciones de los pactos o de la ley judía, porque nosotros tenemos un nuevo sacerdote. En el mismo libro de Hebreos dice que Jesús, si fuera por la ley judía, ni siquiera podría ser sacerdote, porque es de una tribu que no corresponde a la tribu sacerdotal, que era la tribu de Leví, sino que Jesús es de la tribu de Judá, por eso se lo llama el león de Judá. Entonces, Jesús mismo no podía ser sacerdote, sin embargo, él es declarado sacerdote según otro orden, el orden de Melquisedec, y es hecho fiador de un mejor pacto. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio inmutable. Más adelante, Hebreos habla mucho en el capítulo 5, 6 y 7 de esto. En 8, ahí cerquita, en 8 del 6 al 10, dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel otro hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, si el pacto que antes se tenía con Moisés hubiera sido un buen pacto, un pacto perfecto, no hubiera sido necesario que muriera Cristo, porque todos podríamos haber dicho, bueno, guardamos la ley, vamos y sacrificamos una gallina de vez en cuando, un cabrito y hacemos la expiación y con eso estamos listos. Sin embargo, no era suficiente y fue necesario que Cristo muriera en la cruz, y ahora Él es hecho fiador de un mejor pacto, porque reprendiéndole dice, aquí vienen días en el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto es, está en 8.8, ¿sí? Un mejor pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ellos me serán a mí por pueblo. Y es muy significativo lo que dice, que me desentendí de ellos. El pacto con Moisés, ese pacto, los pactos que tienen que ver con la fidelidad del hombre, no son pactos confiables. No son pactos confiables, porque el hombre no es fiel. El ser humano no es lo suficientemente fiel como para garantizar su propia salvación. El hombre no puede ser salvo por sí mismo ni por sus propias fuerzas, sino que es necesario que fue necesario que Cristo muriera y que sea mediador de un nuevo pacto. Eso es lo que Pablo les había predicado a los Gálatas, y es lo que también nosotros hemos recibido. Nosotros somos herederos de la promesa de Abraham, pero no con el pacto que tenía Abraham o con el pacto que tuvo Moisés, sino con el pacto nuevo en Jesús. Un pacto totalmente nuevo. Y dice en el versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, aquel pacto está viejo y está a punto de desaparecer. Y yo diría, es comprensible la sensación de desolación de aquel judío que toda su vida había guardado la ley, y de repente viene Jesús y le dice, listo, ya está. No tenés que circuncidar a tus hijos. Pero ¿cómo si mi papá me circuncidó a mí? Mi abuelo lo circuncidó a mi papá. Mi bisabuelo a mi abuelo. Y así seguida hasta llegar a Moisés. ¿Por qué yo no voy a circuncidar a mi hijo? Porque estamos en un nuevo pacto. Jesús es fiador de un mejor pacto. Soltar una soga
y agarrar otra, estilo Tarzán, ¿sí? Bueno, aunque Tarzán no soltaba una sin agarrar la otra. Pero bueno, soltar algo para tomar otra cosa es algo muy, pero muy difícil. Y a los hombres nos cuesta. A nosotros queremos algo tangible, por eso somos tan proclives a aceptar este tipo de pactos, a aceptar este tipo de cosas. Decir, no, mira, está bien, la fe, somos salvos, todo, pero hagamos esto, como por las dudas. Porque por ahí hacemos esto y vamos a ser mejores cristianos. Nosotros creemos que vamos a ser mejores cristianos si, yo qué sé, si declaramos en fe, si predicamos prosperidad, si decimos una cosa o la otra. Nosotros creemos. O si efectivamente, como pasa ahora, nos ponemos una kippah, ponemos la bandera de Israel y decimos ahora somos cristianos y estamos del lado mesiánico. Y creemos que por ahí somos cristianos de un nivel superior o de un nivel más elevado. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos alguna determinada cosa. Y sin embargo, el texto bíblico claramente nos dice que eso no es así. Que eso está muy lejos de la verdad. Que ahora es un pacto nuevo, un pacto distinto. Un pacto en el cual ese tipo de cosas, guardar el sábado, hacer las fiestas, todo eso no va más. Es parte del pacto antiguo. Ahora tenemos un nuevo pacto. Y si queremos hacer la reunión el martes a las 5 de la mañana, si queremos descansar el jueves, descansamos el jueves. No hay un pacto. El pacto con Jesús es un pacto de una libertad tremenda. Y Pablo dice, ustedes permanezcan firmes en esta libertad, en la libertad de un nuevo pacto y no en la esclavitud del anterior pacto, porque el anterior pacto era una serie de estipulaciones que teníamos que hacer ¿para qué? Para poder ser mejores cristianos, o mejores judíos en ese caso, y a partir de allí poder lograr una mejor relación con Dios. Pero a lo largo de los años demostraron cómo ese tipo de cosas se pueden hasta fingir, se pueden fingir. Porque yo puedo fingir esas estipulaciones, yo puedo fingir los hechos, yo puedo fingir santidad. El mismo Pablo dice, en los postreros tiempos vendrán hombres engañadores que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, yo puedo tener esa apariencia de piedad, decir, mirá qué tipo santo, y por dentro ser un demonio. De manera tal que nosotros estamos ahora no sujetos a aquel pacto, sino sujetos a este nuevo pacto, un nuevo pacto en Cristo, un pacto que va mucho más allá. Ese pacto en el cual la circuncisión, dice más adelante, Gálatas 5, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En Romanos, vamos a leer un par de versículos en Romanos 2, 25. Pues a la verdad, dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, si te circuncidas, bueno, a partir de ahora tenés que guardar toda la ley estipulosamente. Tenés que ser un judío más que se salve con la ley, lo cual ya se demostró que era imposible. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, que es lo que una pregunta lógica. Si aquí una persona que nunca conoció al pueblo de Israel, que vive en las antípodas del planeta y guarda toda la ley, entonces esa persona va a ser salvo porque guardó la ley. Y sin embargo, Pablo dice que todos pecamos porque nadie puede guardar la ley de Dios eternamente y sin fallar nunca. Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, Pablo les está haciendo a los romanos bien clarito, porque tenían esta gente que estaba en Galacia, se diseminó por todos lados predicando esto. Y le dice,
Esto no es así. La circuncisión es la del corazón y no el rito externo que yo pueda mostrar, el rito externo que yo pueda decir que se hizo en un determinado día. El 3:30 también dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los de la incircuncisión. O sea, tantos unos, si te circuncidaron cuando tenías 8 días, como si no te circuncidaron cuando tenías, tu salvación no depende de esa circuncisión o incircuncisión, sino de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en este nuevo pacto. Y cuando nosotros leemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en realidad es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Entonces estamos hablando de que estamos en un pacto diferente. Y esa es la cuestión. ¿En qué pacto estamos nosotros? Es la cuestión que tenían los Gálatas. ¿En qué pacto se encontraban los Gálatas? ¿Estaban agarrándose del antiguo pacto o se lanzaron hacia el nuevo pacto y estaban en el nuevo pacto? Dice, si os circuncidáis, dice, de nada os aprovechará Cristo. Claro, porque si yo estoy acá y no estoy acá, todo lo que esté acá no me aprovecha a mí que estoy de este lado. O sea, es algo claro, sencillo, conciso y muy directo lo que les dice Pablo a los Gálatas. Si ustedes eligen la circuncisión, entonces de nada os aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. Y luego una sentencia tremenda. De Cristo os desligasteis. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y vieron cuando habíamos leído en Hebreos que decía que yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Me desentendí de ellos. Bueno, esto pasa lo mismo. Cuando nosotros dejamos de confiar en el pacto que es el pacto en Cristo Jesús y empezamos a confiar en otros pactos, porque ahora estamos hablando del pacto de la circuncisión que estos falsos maestros venían a traerles a los Gálatas, pero hay otros pactos que ahora vamos a ver. De Cristo dice, os desligasteis, de la gracia habéis caído. Y en Hebreos 6 también dice, Hebreos 6:4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En esto está siendo absolutamente claro. Si nosotros vinimos a Cristo, recibimos de Cristo el Espíritu Santo y hemos gustado del amor y la benevolencia de Cristo y retrocedemos hacia otro pacto, ya no queda sacrificio para nosotros, sino una horrenda, como dice más adelante, expectación del infierno, del fuego y del infierno. O sea, estas cuestiones, y Pablo lo sabía bien, no tenían simplemente que decir, bueno, a ver, sí, bueno, me voy a poner el kipá y voy a ir con la banderita de Israel y voy a hacer así en el muro de los lamentos, entonces voy a ser lo mejor cristiano. No, me estoy desligando de Cristo. Me estoy desligando del pacto que tengo con Jesús y yendo hacia el pacto de la circuncisión. Y esto es sumamente pertinente hoy por especialmente una falsa doctrina que existe, que es la doctrina de pactar con Dios, ¿sí? Y la habrán oído decir, vamos a pactar con el Señor. Como siempre, el tema del dinero. Usted ponga tanto dinero por tantos meses y su petición va a ser concedida. Estamos yendo a un pacto distinto. Nos desligamos de Cristo para confiar en un pacto hecho con nuestras estipulaciones, porque no es Dios el que pone las estipulaciones de ese pacto. La estipulación del pacto en Cristo es, entregate entero y yo voy a hacer. Y vos no tenés injerencia
en tu vida. Vos obedeces y yo te voy a bendecir. Estás en eso. Es como mi nieto que me ve pasar y se tira. Y tiene la certeza de que lo voy a agarrar. Mi nieto y mi hija me hacían lo mismo, pero... Y uno lo agarra. Y uno en Cristo es así. Se tira con la certeza de que Cristo te va a agarrar en el aire. Pero cuando uno hace esos pactos, cuando uno se vuelve al pacto, ni siquiera mosaico, van a otro pacto, porque ni siquiera vuelven al pacto mosaico, van a un pacto talmúdico, diferente, porque la estrella de David no está en la Biblia, de hecho es un símbolo de brujería y de satanismo, es la estrella de Renfán, no está en la Biblia, el kipá no está en la Biblia, un montón de cosas no están en la Biblia, están en el Talmud. Van a un judaísmo talmúdico, a otro pacto diferente. Se desligan de Cristo. Cuando voy a un pacto y digo, yo necesito cambiar el auto, voy a pactar con el Señor y voy a dar esto, las estipulaciones las pongo yo. No es así. Dios ya estipuló conmigo un pacto. Te quedas con el Corsa hasta que yo te dé otra cosa. Ese es el pacto de Dios. Yo tengo que obedecer a Dios y no hacer un pacto con mis estipulaciones ¿para qué? Me desligo de Cristo. Y el que hace un pacto distinto se desliga de Cristo. Del Cristo os desligasteis y el Señor se desliga de nosotros. Se desliga de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otros pactos. Hay hasta planes de ahorro previo con pactos, donde se juntan círculos y van poniendo, y todos los meses tienen que poner todos, y cuando, claro, uno deja uno, va a dejar de poner. Y después nadie recibe y le echan la culpa al que no puso un día. Entonces, está todo bien. Sin embargo, se desligaron de Cristo. En el momento en que se metieron en eso y dijeron, yo voy a pactar con el Señor, bajo mis estipulaciones, y bajo mis criterios, y bajo mis necesidades, entonces ya me desligué de Cristo. De Cristo os desligasteis, dice, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea, nosotros hemos venido a Cristo y hemos sido aceptados por Él por gracia de Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios, nada tenemos con Dios. Sin embargo, queremos ir a otras cosas y vamos a caer de la gracia, tarde o temprano, porque no vamos a esperar en la misericordia y la gracia del Señor, sino que vamos a esperar en la estipulación de los pactos que nosotros hagamos con Él. Dice, pues nosotros, y ahí otra vez le retoma a los Gálatas, le dice, nosotros, ustedes y yo, le dice Pablo, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, en 5.6. Nosotros, 5.5, perdón. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De manera que hemos hecho un pacto, hemos firmado un pacto con el Señor. Hemos creído en Él, hemos creído en Jesús, le aceptamos, recibimos el Espíritu Santo y entramos en un pacto con el Señor. Pero las estipulaciones del pacto no las ponemos nosotros, las pone el Señor. Y no podemos ir más allá de esas estipulaciones. Porque si vamos más allá de esas estipulaciones, caemos de la gracia, nos desligamos de Cristo. Si aceptamos otros pactos, si aceptamos diferente doctrina, si aceptamos algo más allá del pacto que tenemos con Jesús, que es un pacto que está en amor, la fe que obra por el amor, entonces de Cristo nos desligamos y hemos caído de la gracia. Eterno Dios, te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia. Te pedimos que nos guíes, Señor, en todas estas cosas y nos enseñes, Padre Celestial, la importancia crucial que tiene esto en nuestras vidas. El respetar el pacto que tenemos contigo, Señor. No es con hombres, no es con legislaciones, es un pacto contigo, escrito en nuestros corazones. Escrito en nuestros corazones, Señor, y en nuestras mentes.
Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.